el título de Papa o Padre Universal se le dio al obispo de Roma por primera vez en el año 600 después de Cristo, oficialmente. Jesús jamás nombró a ninguno de sus apóstoles como sucesores, ni menos a Pedro. Además, lo prohibió. Y bueno, vamos a demostrar cómo el hermano está muy equivocado. Lastimosamente está muy, pero muy equivocado. Jesús sí escogió a Pedro como jefe único de la iglesia y como sí instituyó la sucesión apostólica. Y por esto decimos que la única y verdadera iglesia creada por Cristo es la católica. Y vamos a demostrarlo bíblicamente, hermanos. Pero yo necesito que le pongan toda la atención, porque realmente estamos siendo muy atacados. Yo sé que sin intención del hermano, más por de pronto ignorancia, ¿no? Y que no conoce realmente las escrituras. Pero vamos a demostrar cómo sí es bíblico. En Marcos 3, del 13 al 16 y en Lucas 6, del 13 al 14, vamos a mirar cómo Jesús escoge a sus apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Bueno, amigos, hagamos un resumen del panorama. Jesús en esa época tenía muchos, pero muchísimos seguidores, y dentro de esos seguidores escogió solamente a 12. ¿Para qué? Para que esos 12 pudieran ir a predicar y tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Solamente a esos 12. No mandó a todos sus seguidores. En Mateo 16, del 13 al 19 nos dice: aquí vamos a observar cómo Jesús escoge a Pedro para que sea el guía de la iglesia. Y es muy importante que le pongamos mucha atención porque está escrito, está en la palabra, hermanos. No es una invención de nosotros. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estamos viendo cómo Jesús pone como miembro importante, como dirigente de la Iglesia Católica a Simón Pedro, y le da autoridad y le dice desde este momento que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que el demonio, los enemigos se levantarán, pero nunca podrán destruir la iglesia de Cristo. Y repito, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, quiere decir que todo lo que Él ordene en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que le da toda la orden a Simón Pedro para ser el dirigente de la Iglesia Católica. Pero esto nunca lo podrán aceptar los hermanos separados, los hermanos protestantes, porque la pregunta sería: si Jesús creó la iglesia y dejó a Pedro como primer apóstol para que dirigiera la iglesia, y así sucesivamente continuara hasta esta época que llevan 267 papas, entonces, ¿por qué los hermanos separados no están unidos a esta iglesia?
deberían estar en la Iglesia Católica, que es la iglesia que ha creado Cristo. Ellos no tienen un sucesor, ellos no tienen un origen. La única iglesia que lleva 2000 años es la Iglesia Católica, pero esto nunca lo van a aceptar los hermanos protestantes ni los hermanos separados, porque tendrían que entregar todas las cosas que les ha dado el mundo, la fama, el reconocimiento, a pesar de que ellos saben que la única iglesia creada por Cristo es la Iglesia Católica, que es la única que inicia con Pedro, como su único representante, como lo acabamos de ver. En Juan 21, del 15 al 17, vamos a observar cómo Jesús le da autoridad a Pedro sobre los demás. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este momento estamos observando cómo le está dando la primacía a Pedro, lo está poniendo en primer lugar para que cuide la iglesia de Cristo. Y es bíblico, hermanos. Ustedes pueden leerlo y releerlo y volverlo a leer, hermanos, y se van a dar cuenta que son palabras bíblicas, que Dios le ha dado la autoridad y el poder a Pedro para que dirija la iglesia de Cristo. Bueno, ahora vamos a mirar Hechos 1:15. ¿Para qué? Para ver cómo sí existe la sucesión apostólica desde Pedro. ¿Cómo? Que sí existe la sucesión apostólica desde Pedro. ¿Cómo así? Si nos acabaron de decir que no existe. Pero hermanos, es bíblico y existe. Y lo vamos a ver en Hechos 1:15. Y dice: Pedro reúne a los demás para escoger el sucesor de Judas. ¿El qué? Sí, el sucesor de Judas. En Hechos 14:23 dice cómo los 12 apóstoles nombran a los ancianos en cada iglesia. ¿Cómo así? ¿No dicen que no hay sucesión apostólica? Y entonces dice: también nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Hechos 1, del 21 al 26, vamos a observar algo: el reemplazo de Judas. Se reúnen los 12 apóstoles y por medio de oración y ayuno, imposición de las manos, generan la sucesión de Judas. Esto es lo que se denomina sucesión apostólica. Y vamos a mirar, como decía el hermano, si existe y es real y está escrito en la palabra. Dice la palabra: es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como los 12 apóstoles. Esto es el ejemplo, hermanos, lo que se hace en Roma cuando un
papa fallece, se reúnen todos los miembros de la iglesia y por medio de oración escogen un miembro. Por medio de oración escogen un miembro que es dado por el Espíritu Santo, que nos está guiando y nos está dirigiendo. Pero esto nos está mostrando el mismo proceso que se ha venido presentando desde Pedro. Se reúnen y hacen nombramiento. O sea, la iglesia mantiene su líder espiritual, que desde Pedro hasta ahora han sido 267 papas. Que les repito, los hermanos separados nunca van a aceptar esto, porque tendrían que entregar sus iglesias y entregarse a la iglesia de Cristo, seguir la iglesia que ha creado Cristo desde su principio, pero esto nunca va a pasar, la posición que han tomado hasta ahora. En Hechos 13, del 2 al 3, vamos a mirar el nombramiento de Pablo por medio de imposición de manos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ahí estamos demostrando cómo si realmente hay sucesión apostólica, que aquí no se nombra cualquiera, y aquí no dice cualquiera, se aparece y se pone al frente de la iglesia. No, hermanos, tiene que ser nombrados por la misma iglesia y tienen que pertenecer a la iglesia para que haga ya esa sucesión apostólica. En 1 Corintios 12:28 dice, y vamos a ver el orden jerárquico que desde un inicio tenía la iglesia. Quiere decir eso, que sí hay sucesión apostólica, y volvemos y lo repetimos. Entonces dice la palabra: a unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Podemos observar cómo sí hay un orden, y esto no es tomado en forma particular, sino que es regido a las normas que desde un inicio dejó Cristo en la iglesia, y esto lo estamos mostrando desde el inicio de la iglesia, ¿no? Y lo encontramos, acuérdense, en 1 Corintios 12:28.